Sí. Entonces voy a... ¿Te presento o te presentas sola? No, yo me presento, Miriam. Sí, muchas gracias. Y tenemos la presentación, la filmina. Ahí está. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias, Miriam, por esta invitación. La verdad que en distintas esferas de la práctica y de la militancia siempre nos hemos encontrado a lo largo de las décadas, la verdad. Así que para mí es un desafío también, porque los temas que yo trabajo, en realidad yo soy docente, soy profesora de historia, trabajé mucho la temática de derechos de los niños, después me incorporé a la temática de género, fui legisladora de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Tengo el orgullo de haber estado en esa primera legislatura que impulsó las primeras leyes fundantes de la ciudad, entre ellas la Ley 114, que es la Ley de Protección Integral de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, en el año 98, y las primeras leyes que tienen que ver con la igualdad entre varones y mujeres. Yo soy de la generación de las que impulsamos el LAS como un gran cambio normativo, el tema del lenguaje inclusivo, los LAS, para erradicar ese universal masculino. Hoy hay todo un debate sobre los LES, pero bueno, soy de esa generación que hace más de 20 años, digamos, o un poco más. Tuve también el orgullo de estar en Beijing, que cumple 25 años el año que viene, la plataforma mundial que votó Naciones Unidas en la 4ª conferencia sobre la mujer, y donde se incorporó, en 1995, se incorporó todo el capítulo de derechos sexuales y reproductivos, el derecho al ejercicio, el derecho a decidir, el derecho a elegir, y toda una serie de normativas vinculadas a los derechos del colectivo LGBT. Entonces, bueno, yo tomé como referencia, por supuesto, el derecho de los niños, niñas a una alimentación sana, segura y soberana, basándome en el artículo 27 de la Convención, que es el derecho a un nivel de vida adecuado. Actualmente yo trabajo en la Defensoría del Pueblo de la ciudad, coordino, soy titular del programa de Niñez, Adolescencia y Género de la Defensoría del Pueblo, y me llevo todo este enorme bagaje que mucho he aprendido escuchándolas en el panel anterior y en para que la Defensoría del Pueblo y ADPRA, que es la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina y que coordina nuestro defensor Alejandro Amor, pueda impulsar algunos de estos proyectos. La verdad que lo del etiquetado, por ejemplo, me parece que es algo... Por eso tenemos que juntarnos. Así es, o sea que es una muy buena alianza esta que nos propone Miriam, la Cátedra Libre, la Asociación y la Federación de Nutricionistas. Y la PDH. Y la PDH. Claro, yo soy copresidenta de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, esa es también mi militancia, y la verdad que en la PDH hay regionales del interior de las provincias que están peleando por estos mismos temas, que están trabajando con las comunidades de los pueblos originarios, con las comunidades campesinas, defendiendo la agricultura familiar, que es uno de los programas que más ha golpeado este gobierno a partir del periodo del 2016 en adelante. Bueno, vamos a la primera hechas estas aclaraciones. Bueno, yo me voy un poquito antes, pero es muy breve también, de lo que planteaba Patricia, ¿no es tu nombre? Andrea. De lo que planteaba Andrea, digamos, ustedes saben, Naciones Unidas, los pactos de derechos económicos, sociales y culturales, el pacto, junto con el Pacto de Derechos Civiles y Políticos de 1966, marcó un antes y un después, ¿no? Porque hasta en ese momento teníamos el derecho a la vida, el derecho a la libertad. Con los pactos de 1966 se incorporan los DESC, los derechos económicos, sociales y culturales. Y ese es un punto de partida muy fuerte. En el artículo 11 del pacto, los Estados partes reconocen el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado
para sí y su familia, incluso alimentación, vestido, vivienda adecuados y una mejora continua de las condiciones de existencia. Y dice que deberán adoptarse medidas inmediatas y urgentes para garantizar el derecho fundamental de toda persona a estar protegida contra el hambre y la malnutrición. En la siguiente filmina agrego una observación general del comité. Cada tratado y cada convención tiene un comité de seguimiento. Este es el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas que dice, del año 99, el Comité del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas afirma que el derecho a una alimentación adecuada está inseparablemente vinculado a la dignidad inherente de la persona humana y es indispensable para el disfrute de otros derechos humanos consagrados en la Carta Internacional de Derechos Humanos. Es también inseparable de la justicia social, pues requiere la adopción de políticas económicas, ambientales y sociales adecuadas en los planos nacional e internacional, orientadas a la erradicación de la pobreza y al disfrute de todos los derechos humanos por todos. ¿Por qué es importante conocer estos instrumentos internacionales? Porque son herramientas para la exigibilidad de nuestros derechos. Así como decía Miriam antes de que empezara este panel, ¿no? Que hoy hay avances normativos que son producto y condenas a los países que incumplen estos derechos. Es importante para nosotros apropiarnos, y vamos a la siguiente, apropiarnos de estas herramientas que nos permiten accionar frente al sistema internacional de derechos humanos. Bueno, Patricia habló de la Convención Internacional de los Derechos... ¿Dije bien? Andrea, perdón. ¿Había alguna Patricia acá? No. Patricia. Vos sos Patricio, ahí está. Esa es mi conclusión. Andrea habló de la Convención Internacional de los Derechos del Niño, de 1989, el artículo 24, para no reiterar. Fíjense, 1989 es un año muy emblemático en todo el mundo, ¿no? Es el año que se aprueba, se sanciona la Convención Internacional, pero además pasan otras cosas horribles o históricas, pero que tienen, horribles o no, tienen un impacto fuerte en toda la vida de la humanidad. 1989. ¿Qué pasó? La caída del muro, con lo cual, más allá de lo que podamos decir o cuestionar de la vieja Unión Soviética o del viejo sistema existente, ese derrumbe del muro posibilitó para los Estados Unidos y para el capitalismo un fuerte proceso de concentración económica, de una aceleración del avance del capital más concentrado sobre el conjunto del mundo. Entonces, esa competencia que había hasta ese momento, que en realidad para Occidente nos beneficiaba en el conjunto de los reclamos por los derechos sociales, esa competencia desaparece y entonces el capitalismo, y tenemos la oleada neoliberal. 1989 en nuestro país implica el gobierno de Menem, la década menemista, que implicó un retroceso muy fuerte en los pocos derechos sociales que habían quedado en vigencia y del propio andamiaje económico del Estado, los recursos naturales, vino toda la era de las privatizaciones. Lo comento para los más jóvenes porque me parece que todos nosotros hemos vivido con luchas y con protestas esa década, ¿no? Bueno, la Convención Internacional de los Derechos del Niño se sanciona en ese momento. Entonces, para quienes impulsamos después la práctica, la puesta en marcha de la Convención en nuestros países, fue altamente difícil porque las convenciones internacionales plantean un paradigma de derechos, ¿no? Un conjunto de derechos. Si la estructura económica y social de un país y las políticas neoliberales arrasan con el trabajo, con las fuentes de trabajo, con las viviendas sociales, con las empresas del Estado, tenemos mayores dificultades para que los niños, la población, alcancen y accedan a esos derechos. Fíjense que dice en el inciso 3, los Estados parte, ya acá la Convención marca un poquito un retroceso, porque dice, de acuerdo con las condiciones nacionales y con arreglo a sus medios. O sea,
garantizamos derechos, pero hasta ahí. Ya acá empieza, la oleada neoliberal se coló en la Convención Internacional de los Derechos del Niño, porque dice, de acuerdo con las condiciones nacionales y con arreglo a sus medios, adoptarán medidas apropiadas para ayudar a los padres y a otras personas responsables para garantizar los derechos, proporcionarán asistencia material y programas de apoyo, particularmente con respecto a la nutrición, el vestuario y la vivienda. Es cierto que la ley nacional, vamos ahora a la siguiente, bueno, antes de ir, gracias a la Convención Internacional de los Derechos del Niño pusimos en marcha todo un sistema de protección de derechos. Un sistema que tiene una particularidad, que es un sistema administrativo en primera instancia y reserva al Poder Judicial el control de legalidad. Yo mencioné en el año 98 la Ley 114 de la Ciudad y en el año 2005 la Ley Nacional 26061, a la que hacía referencia Miriam antes al leer el petitorio, ¿no? O la declaración. Ratifican los principios de la Convención sobre el derecho a un nivel de vida adecuado y crean además el sistema de servicios locales y de defensorías zonales como primer lugar para intervenir en la vida de los niños o cuando hay vulneración de derechos. La Ley Nacional 26061 aportó, tiene un plus sobre la Convención, porque plantea la exigibilidad del conjunto de derechos con jerarquía constitucional. Entonces ahí ya tenemos como una herramienta para exigir en cada familia, en cada grupo vulnerable, digamos, la obligación del Estado para acceder a esos derechos. El Sistema Internacional de Derechos Humanos tiene además dispositivos específicos. Tiene relatores que son expertos independientes que trabajan cada problemática. Nosotras pudimos estar junto con Miriam, yo tuve el gusto de conocer a la relatora de Naciones Unidas sobre el derecho a la alimentación, que estuvo acá en Buenos Aires hace pocos meses, y generó un informe bastante interesante recogiendo las demandas de muchas de las organizaciones, organismos de derechos humanos, nutricionistas y otras instituciones que fueron a plantear una serie de reclamos. Y ella plantea que en el informe de la relatora plantea la justiciabilidad de los derechos económicos, sociales y culturales, incluido el derecho a la alimentación, implica que las víctimas potenciales de violaciones a estos derechos puedan presentar una demanda ante un órgano independiente e imparcial para solicitar recursos adecuados, así como a su aplicación. Bueno, ella valora la existencia de la Ley 25724, ¿no? Del Plan Nacional de Seguridad Alimentaria, que está en discusión, digamos, que es necesaria una rediscusión de este tema. Y todos valoramos, por supuesto, la asignación universal por hijo del año 2009, que implicó un cambio fundamental para resolver un piso mínimo de dignidad para 4 millones de niños. Empezó con 3.500.000 desde un primer momento y está llegando a 4.100.000 niños, niñas y adolescentes de hasta 18 años de edad. Es la gran política universal, casi universal, la más importante de transferencias de ingresos hacia los sectores vulnerables que hay en América Latina. Así que esto es valorable, me parece, digamos, como una herramienta muy importante de las últimas décadas. Vamos a la siguiente filmina. La PDH justamente presentó un informe cuando vino esta relatora a nuestro país y planteamos lo siguiente, porque en este tema de los derechos humanos y particularmente de los derechos sociales, económicos y culturales, el contexto político marca cambios impresionantes. Así como en la década pasada, en las anteriores gestiones de gobierno, hubo políticas redistributivas como la asignación universal por hijo, como el programa Progresar o las becas estudiantiles, la línea de pobreza tendía a descender.
O sea, existía la pobreza porque es un fenómeno estructural del sistema capitalista en el cual estamos inmersos. Pero la línea de pobreza, a partir de políticas distribucionistas, estaba descendiendo, lo mismo que la línea de indigencia. A partir del cambio de gobierno, el enfoque neoliberal y muy basado en las virtudes del mercado hace que se desaceleró, ahí está, esa tendencia a la baja de la pobreza y empieza una política económica que va liberando, digamos, la actividad económica a el vaivén del mercado. Concretamente, apenas asume el gobierno de Mauricio Macri, anuló las retenciones a las exportaciones agrícolas y mineras, lo que desfinanció el Estado, liberó el dólar, con lo cual hubo una estampida inflacionaria casi en un 100% de la liberación del dólar, y fíjense qué curioso, redujo los impuestos al champán y a los autos de lujo. Esos dos ejemplos, fíjense, ¿no? Eliminar las retenciones al campo y favorecer las importaciones de autos de lujo marcaron un primer momento del gobierno de Cambiemos, que continuó con políticas tendientes a favorecer a sectores concentrados de la economía. En la siguiente filmina, a partir del 2016, decíamos, se produce un significativo aumento de la pobreza en Argentina, afectando a las franjas más desprotegidas de la población, entre las cuales se encuentran la mayoría de niños, niñas, adolescentes, las personas jubiladas. La tercera edad también está muy golpeada por las políticas de pobreza y en el plano alimentario. La pobreza subió al 32% y ya alcanza 14,3 millones de personas. Según la UCA, la pobreza infantil aumentó al 62,5% y hay 8 millones de niños privados de algún derecho. 48% de los niños son pobres, o sea que casi la mitad de los niños que viven en nuestro país son pobres, y esto tiene que ver que la población humilde, la población de los asentamientos, de los sectores campesinos también y de los barrios y villas más carenciadas, las familias son más numerosas, entonces por eso se genera este fuerte desequilibrio. Siguiendo con este tema, este cuadro es un cuadro muy interesante, también después voy a mostrar otro de otra fuente, este también es del Observatorio Social de la Deuda, el Observatorio de la Deuda Social Argentina, y ahí plantea la incidencia de las privaciones en cada dimensión de derechos. Hay varias medidas, hay varias formas de medir la situación de la infancia. Una de ellas es o la pobreza o la indigencia, una de ellas es por el nivel de ingresos, que es la que mencionamos antes, y otra tiene que ver con derechos afectados. Entonces, si ustedes se fijan acá, la alimentación es un derecho que afecta al 10,4% de la población infantil. Ahí son problemas de malnutrición, obesidad, tal como lo planteaba hace un rato nuestra compañera nutricionista. Pero hay otras problemáticas que tienen que ver con el saneamiento, la falta de agua potable, con la vivienda, con el acceso a la salud de manera integral, bueno, el derecho a la educación, etc. Fíjense que solo hay un 35% de niños que no tienen ninguno de estos problemas, 35%. El resto de la población infantil está afectado por alguno de estos problemas. Quizá la franja más fuerte es la de 28, ¿no? Por ciento, de acá no lo llego a ver totalmente. A ver. 30% vivienda. En tres dimensiones, o sea, tienen tres problemáticas graves, ya sea de salud, de educación, de vivienda. Es otra manera de medir la problemática y la complejidad que tenemos hoy en esta Argentina, que es una Argentina cada vez más segregada, cada vez más desigual, y eso es, digamos, lo que más nos está preocupando, ¿no? La profunda desigualdad, que va a ser muy difícil para
poder resolver y van a hacer falta medidas y políticas públicas muy activas. Vamos a la otra filmina. Bueno, otra manera de definir esto es la infantilización de la pobreza. Todos los especialistas, todos UNICEF, todos quienes trabajan las temáticas de infancia coinciden en este fenómeno, la infantilización de la pobreza. Este es otro tipo de gráfico, provincia por provincia, que es de Córdoba, de un centro de estudios de la capital cordobesa, el CIPES, que también va mostrando las tasas de pobreza y va comparando, ¿no?, Córdoba con la ciudad de Buenos Aires, obviamente. Y a su vez, quizá después Patricio cuando hable de los barrios, vamos a ver que al interior de la ciudad de Buenos Aires nosotros tenemos promedio los indicadores más favorables del país, pero al interior de nuestras ciudades también hay profundas brechas de desigualdad entre los barrios del sur, los barrios del norte, etc. Sigamos con la otra filmina. Bueno, yo no puedo, digamos, los temas que abordamos en la Defensoría del Pueblo son diversos. En nuestro programa trabajamos básicamente las temáticas de violencia. Yo quiero decirles, y eso ustedes a lo largo de estas conferencias han hablado también de la temática de género. La temática social está indisolublemente ligada también a la temática de género y a la temática étnica. Son variables que tenemos que tener en cuenta para analizar los problemas de los niños. Estos son otros temas particularmente graves, además del derecho a la alimentación, con toda esta denuncia que acá se hace, el tema del abuso sexual en la infancia, el tema de género, el tema de las niñas madres, que es una preocupación muy fuerte, y el tema del suicidio en la adolescencia, que está creciendo y que tiene entre sus causas, además de conflictos familiares diversos tiene también los problemas de la identidad de género que no son atendidos debidamente a edad temprana. Entonces, esto genera grandes, digamos, conflictos en la subjetividad de los adolescentes, de los púberes, y esta es una de las causas por las cuales aumenta, a pesar de todos los avances que tenemos, ¿no? Y ya voy terminando. Bueno, otro gran tema es el tema del gatillo fácil, el tema de los pibes, de los chicos que son criminalizados, por toda respuesta frente a toda esta conflictividad social, la infantilización de la pobreza, las dificultades que trae la brecha de la desigualdad social. El Gobierno Nacional envía como un proyecto de ley muy importante un régimen penal juvenil que es francamente regresivo, que es peor que la ley que hoy tenemos, que es una ley de la dictadura, porque no solamente baja la edad de punibilidad, sino que además, de 16 a 15 años, sino que además establece penas muy altas para los otros chicos, los de 16 y 17 años, además de otras consideraciones que no hacen a la charla de hoy. Y vamos adelante, vamos a las propuestas. Obviamente nosotros trabajamos denunciando, tenemos que denunciar el recorte presupuestario en los programas de niñez y adolescencia, reclamar la ampliación de los recursos en comedores escolares y servicios comunitarios. Por primera vez desde hace años, los comedores escolares y los centros de salud iniciaron una lucha en reclamo de la leche, de los insumos. Y acá hay toda una discusión, que no me animo a decirlo frente a las nutricionistas, pero en las escuelas los chicos reclaman la panera, porque en función de esta alimentación saludable se ha recortado la provisión de pan. Fue una tarea nuestra. Así que después lo podemos conversar, sí, eso claro sí, que sí. si nos da pero reclaman, porque ¿qué ha pasado? En función de un criterio, digamos, supuestamente eficientista con respecto a la calidad nutricional, se cambió la dieta de los comedores escolares. Entonces se eliminaron hidratos, el pan tradicional con barritas de cereal reemplazándolo y otro tipo de alimentos. La conclusión de maestros, de los gremios docentes, incluso de la propia Defensoría del Pueblo, que hizo en el área de educación un estudio de esta dieta,
son dietas insuficientes, dietas que no alcanzan en los barrios populares a suplir realmente la alimentación que antes proveía la dieta clásica, la dieta común. Así que este es un tema a estudiar. Bueno, fortalecer el sistema de protección integral de niños, niñas y adolescentes, desarrollar campañas y políticas de prevención de todas las formas de violencia, bueno, y como decía antes, rechazar los embates represivos para bajar la edad de punibilidad. Y en el final ya vamos a la, creo que ya es la última, me parece, Filmina, o la anteúltima. Luchamos, acá le voy a agregar, después para la próxima, Miriam, le voy a agregar algo que ustedes dicen, porque yo digo, luchamos por un nuevo Estado, ¿no? Por un Estado social en el posneoliberalismo, superando el neoliberalismo, que sea inclusivo, igualitario, feminista, no punitivista, y habría que agregar, ¿cómo dicen ustedes? ¿Ecológico? No. No extractivista. ¿Agrosustentable o no? Claro. Agrosustentable. Claro, con una producción de alimentos sanos, seguros y soberanos. Ahí está. Vamos a ir agregándole esto entonces para que me puedan invitar a la próxima jornada. Vamos a ir incorporando estos conceptos y a ver si lo hacemos en la Defensoría del Pueblo. Esto sería bueno. Yo llego hasta acá porque los que saben de esto son ustedes.